En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción. Sabiendo que Auraportal es una aplicación 100% web, los usuarios lo único que necesitan es un dispositivo para conectarse a Internet, un navegador y una conexión, lógicamente, a Internet. Con eso se accede al servidor, que en una infraestructura básica contendría tanto la aplicación como la base de datos, aunque nosotros siempre recomendamos, por supuesto, que la base de datos esté en un servidor dedicado para ella y en otra la aplicación. Esto ya se ha visto en el bloque 2 de este curso con más detalle. Al entrar en el servidor, podemos acceder a SQL Server Management Studio y desde ahí podemos acceder a todas las tablas de la base de datos. Este curso hemos dicho que el perfil de los alumnos debe de tener un cierto nivel técnico, ¿vale? Por lo tanto, se supone que todo esto ya lo conocéis, ¿no? Sobre todo la gente que está acostumbrada a manejar ya SQL, el lenguaje Transact, todo esto lo va a conocer. Pero nosotros vamos a mostrar las sentencias más sencillas que nos van a permitir el ir obteniendo los datos que vamos a ir viendo en este curso. Bien, en primer lugar, cómo abrir el Object Explorer simplemente desde Web Object Explorer o bien con F8. Pulsando F8 nos aparecería o volviendo a pulsar F8 desaparecería. Y esto nos permite buscar bases de datos y las vistas, etcétera, dentro de SQL. Hemos dicho que al instalar Auraportal se nos crea la base de datos del BPMS con el nombre que le hayamos puesto a la aplicación o habiendo dejado el predeterminado. Bien, en este curso vamos a trabajar con la base de datos del BPMS y vamos a ver que existen unas tablas fijas y unas tablas dinámicas. Unas tablas fijas que se crean en el momento de la instalación y unas tablas dinámicas que se van creando conforme vamos utilizando o poniendo en marcha nuestra aplicación. Una vez ya identificada la base de datos con la que vamos a trabajar, vamos a ver que tenemos todas las tablas de esa base de datos. Pues bien, si queremos trabajar con alguna determinada, lo que hacemos es filtrar. Entonces, situándonos sobre las tablas con botón derecho, podemos filtrar por cualquier valor que pongamos en el filtro. Dándole a OK, por ejemplo, si hemos puesto ahí procesos, nos aparecerían todas las tablas relacionadas con procesos. Una vez identificada la tabla con la que queremos trabajar, con botón derecho podríamos ver el contenido de los primeros 1000 registros y con eso veríamos tanto el contenido como todas las columnas de esa tabla, ¿vale? A continuación vamos a indicar las tablas más importantes para el curso y para los ejercicios que vamos a hacer en el curso. Hemos dicho que teníamos unas tablas fijas, que son las tablas creadas al instalar la aplicación. Y luego tenemos unas tablas dinámicas. Estas tablas son creadas durante la utilización de la aplicación, tanto cuando creamos familias, cuando creamos términos, cuando creamos procesos, etc. En general, el nombre de estas tablas comienza con appdin, nombre, sería para las tablas de familias, y apppanelid, que es la tabla para los procesos. El ID en appdin, familias, sería el ID de la familia y en el panel sería el ID de la clase de proceso. Vamos a ver las tablas fijas más importantes. Por un lado tenemos la tabla APBPM procesos clases, que contiene los datos de todas las clases de proceso. Cada vez que se crea una nueva clase de proceso o una nueva versión, aparecería una nueva línea. Es lo mismo, aparecería un nuevo registro. Por otro lado, tenemos la tabla APBPM procesos, donde tendríamos un registro nuevo cada vez que se creara un proceso nuevo, sea de la clase que sea,
se crearía un proceso nuevo, se crearía un registro nuevo. Otra tabla muy importante es la tabla campos tabla. Esta tabla podemos identificar todos aquellos términos que hemos utilizado en las distintas tablas. Por ejemplo, yo puedo tener un término de tipo numérico que se llame nombre, por ejemplo, y lo puedo utilizar tanto en una familia como en una clase de proceso, como en otra familia diferente. Pues en campos tabla vendrá identificado ese término en cada una de las tablas que lo hubiera utilizado. Por otro lado, tenemos la tabla AP enlaces, que contiene los valores de los términos de tipo prefijo y de tipo familia elemento que tuviéramos en cualquier familia, en cualquier clase de proceso. Después, la tabla AP Doc Integrate Storage. Esta contiene todos los documentos de los contenidos en los términos de tipo biblioteca que tengamos también en cualquiera de las familias o cualquiera de las clases de proceso. Y por último, como tablas fijas aquí, hemos puesto la tabla diccionario término opciones, que contiene todas las opciones de los términos de selección simple o selección múltiple que hayamos utilizado en las tablas nombradas anteriormente. ¿Vale? Estas serían las tablas fijas más importantes y, como hemos dicho, se crean con la instalación. Y ahora vamos a ver las tablas dinámicas. Bien, ejemplo de tablas dinámicas sería cada vez que creo una clase de proceso, se me crea una tabla que se llama panel ID, donde el ID es el ID de la clase de proceso. En este caso, si tuviera la tabla panel 5, sería la tabla correspondiente a la clase de proceso de ID 5. Bien, si en esta clase de proceso yo tuviera un grupo de campos, se crearía otra tabla cuya nomenclatura sería panel 5 correspondiente a la clase de proceso 5 y 42 sería el ID del término correspondiente, si fuera un grupo de campos, al grupo de campos, si fuera un término de selección múltiple, al término de selección múltiple. Supongamos que es un grupo de campos y que dentro de ese grupo de campos tengo otro grupo de campos o otro término de selección múltiple. Pues se crearía otra tabla que sería panel 5, clase de proceso, grupo de campos 42 y el 2 correspondería al grupo de campos afiliado o al término de selección múltiple correspondiente. Nota importante. La base de datos de Auraportal es una base de datos relacional, por lo tanto, aquí se hace un aviso haciendo hincapié en que no se debe nunca de manipular la base de datos directamente, es decir, modificar datos directamente sobre la base de datos, ya que podría perder la integridad. Y Auraportal no se hace responsable de que haya ninguna intervención de estas de tipo manual. Si surgiera cualquier inconveniente, tendría que pedirse una consultoría o una sesión de soporte para solucionarlo. He comentado, mejor dicho, que los alumnos de este curso tienen un perfil técnico y conocen bien el lenguaje Transact, pero de todas formas aquí vamos a ver unas sentencias, las más sencillas y más habituales. En primer lugar tenemos la sentencia with no lock. Esta sentencia dice: siempre que se consulten las tablas o se construya una vista, debe hacerse de forma no bloqueante, con la sentencia with no lock. Al hacerlo, dice, la lectura no espera a que los datos se desbloqueen, sino que realiza la lectura de los datos tal cual están y los devuelve. Bien, esta sentencia habría que ponerla siempre, pero vais a ver que yo a lo largo del curso no la voy a utilizar. No la voy a utilizar porque la base de datos con la que voy a trabajar voy a estar trabajando yo sola, por lo tanto no voy a tener problemas de que nadie me bloquee ningún registro, ¿de acuerdo? Pero vosotros siempre que la utilicéis debéis de utilizarla. Bien, por otro lado, tenemos la sentencia select. Nos permite seleccionar los datos de una tabla. Si quisiéramos ver todos los registros, pues simplemente pondríamos select asterisco y veríamos todos los registros. From, para indicar la tabla de donde se desea buscar la información.
Si se quieren ver todos los datos, por ejemplo, de una tabla de clases de proceso, como hemos dicho antes, pondríamos select asterisco from la tabla procesos clases. Por lo tanto, querríamos ver todos los registros de la tabla procesos clases. Pero habitualmente lo que queremos es filtrar por una serie de registros determinados que cumplan unas condiciones. Vamos a ver algunas de los filtros habituales. Por ejemplo, cuando quiero filtrar por un campo de tipo numérico, pues where, en el caso el IDE, ¿no? IDE igual a 5, es decir, quiero todos los procesos de la clase IDE igual a 5. Si el where lo hacemos, la búsqueda, el filtro con un campo de texto, la sintaxis sería la siguiente. Pondríamos el nombre de la columna, en este caso nombre elemento enlazado, igual y entre comillas simples, pondríamos el valor que queremos obtener. En este caso, si pongo que la columna nombre elemento enlazado sea igual a cbot_toys, me filtrará por todas las columnas que tengan exactamente ese valor. Pero yo también podría querer que no fuera todo el valor, sino simplemente que contuviera la palabra toy. Pues entonces podría poner la operación like y la palabra toy entre porcentajes. Eso quiere decir que me buscaría en esa columna la palabra toy en cualquiera que se contuviera en el campo. Es decir, que siempre que apareciera la palabra toy en cualquier parte de esa columna, nos filtraría. Supongamos que queremos solo aquellos registros que empiecen por toy, pues que este campo empiece por toy. Pues entonces quitaríamos el porcentaje de delante, pondríamos toy y el porcentaje detrás. Eso quiere decir que queremos filtrar por todos los registros cuyo valor de este campo empiece por toy, pero nos da igual lo que lleve detrás. Y si fuera al revés, queremos filtrar todos aquellos registros que terminen, que este campus contenido termine por toy, pero nos da igual por qué empiece, pues pondríamos el porcentaje delante. ¿Vale? También podríamos filtrar por una lista, es decir, quiero los registros cuyo ID sea 5, 20, 25. Pues entonces pondríamos in, where ID in 5, 20, 25. Supongamos que queremos filtrar todos los procesos de entre 5 y 25, pues where ide between 5 and 25. Bien, estas son sentencias muy sencillas que seguramente conoceréis, pero que aquí nos sirven para recordarlas y seguidamente hacer estos filtros. Veréis que todo esto lo podéis obtener bien, por supuesto, consultando en Google como consultando el manual. Vamos a ver un ejemplo de base de datos de una instalación de Aura Portal donde vamos a ver estas tablas que hemos comentado, fijas y dinámicas. Bien, si entramos aquí en el servidor, abrimos SQL Management Studio. Podemos entrar a SQL bien con autenticación integrada, bien con la autenticación propia de SQL. En este caso entramos con el administrador de SQL. Y abrimos las bases de datos. Vosotros ahora cuando entréis en la máquina virtual que tenéis para los ejercicios veréis que tenéis una única base de datos, pero aquí veis que hay un montón de bases de datos y esto es porque es un servidor donde tenemos todas las instalaciones de los cursos y entonces hay un montón de instalaciones. Nosotros vamos a trabajar a lo largo de este curso con la 7104. ¿Bien? Abro y aquí si despliego, tengo todas las tablas. ¿Vale? Dentro de estas tablas tengo unas tablas que son fijas y otras que son, como os he dicho, dinámicas. Vamos a filtrar, por ejemplo, como hemos puesto, perdón, aquí, como hemos hecho en el ejemplo, por aquellas tablas que contienen la palabra proceso. ¿Vale? Y vemos que nos aparecen todas estas tablas. Estos son tablas fijas que se crean en la instalación de la aplicación. ¿Vale? Y ahora vamos a ver unas tablas dinámicas. Por ejemplo, si filtro por familia, pues veis, estos son todas las tablas dinámicas que se han ido creando con las familias que yo he ido creando en esta instalación.
Otro caso sería, por ejemplo, por panel, que serían las tablas que se crean cada vez que creamos una clase de proceso. ¿Sí? Aquí todas las tablas panel con todas las clases de proceso. ¿Vale? Pues bien, aquí habéis visto unas tablas fijas y unas tablas dinámicas. Y con esto hemos terminado la introducción.